Hija de padre mexicano y madre francesa, Dolores Beistegui nace en 1961 en Ginebra, Suiza. Fue en París, Francia, donde creció y estudió Historia del Arte en la Escuela del Louvre y, contra todo pronóstico, en 1983 llega a México. Su impecable trayectoria en pro del ámbito cultural mexicano inicia con su primer trabajo en la Dirección de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes, organizando una exposición para conmemorar los 50 años del Palacio de Bellas Artes. Así se detona una apasionante carrera en instituciones culturales como el Museo Rufino Tamayo y el antiguo Colegio Nacional de San Ildefonso. También encabezó la dirección general del Instituto Mexicano de la Radio y fue directora de ProMéxico en Francia. Desde agosto del 2011 es la directora general de Papalote Museo del Niño, que cuenta con 3 sedes: Chapultepec en la Ciudad de México, Cuernavaca, Morelos y Monterrey, Nuevo León. Dolores Beistegui. Bienvenida, muchísimas gracias de nuevo. Les quiero presentar a Lolita Beistegui. Ella es francesa, experta, historiadora de arte y en museografía. Bueno, Lolita, ahora sí, platícanos de tu trabajo como directora de estos grandes museos. Gracias, Bárbara, y muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad. Voy a hacer una pequeña precisión. Si bien cuando me oyen van a inmediatamente notar mi acento francés, me llamo María de los Dolores, todo el mundo me dice Lolita, y esto es porque mi bisabuela era mexicana, mis abuelos paternos eran mexicanos y mi padre mexicano. Nací en Francia, crecí en Francia y me vine a México jovencita, entonces, pero ya con nacionalidad mexicana. Entonces, tengo la doble nacionalidad, aunque es verdad que me traiciona un acento que no puedo negar y que es parte de mi identidad. Y yo soy también, entonces, heredera de estas dos tradiciones, la francesa y la mexicana. Papalote Museo del Niño es un proyecto muy particular en México. Nace en 1993, en pleno boom. México era riquísimo, sentían que el horizonte no tenía límites, teníamos dinero por el petróleo, teníamos un gobierno en que encabezaba el presidente Salinas, que fue un momento de muchísima renovación en México, de muchísimas cosas. Firmamos el primer Tratado de Libre Comercio, en fin, con América del Norte, etc. Y la Ciudad de México conoce un proceso de transformación también, donde las energías contaminantes salen de la ciudad y hay la posibilidad, hay la idea de ser algo que, otro tipo de industrias más soft power, y la parte cultural es una de ellas, y particularmente Paparote. Y este proyecto nace de origen con una visión sumamente visionaria en este momento, donde el Estado no podía apropiarse de un proyecto. Podía facilitar, mas no apropiar. Y en el momento que esto inició, el Estado, encarnado por un personaje muy poderoso, Carlos Salinas de Gortari, y su esposa, Cecilia Ocelli, buscaron el apoyo, en efecto, de jóvenes empresarios en este momento, pero también desde un inicio de la sociedad civil, con expertos de universidades, pensadores, en fin. Y en efecto, ese trío, esa conformación fue exitosísima. Y es lo que creo, en mi opinión, no solamente ha permitido, pero ha garantizado la consolidación de este proyecto, a pesar de los distintos retos que hemos tenido. Ahorita es el reto más grande que hemos tenido, pero que nos ha permitido generar un diálogo muy inteligente y muy armonioso entre las tres partes. Y creo profundamente, seguramente será la conclusión de nuestra plática, que esta es la manera de trabajar, y más en un sector como el nuestro, que es la cultura y educación. Yo quiero decirle a la gente que tú eres una persona sumamente preparada, sumamente generosa, que te has conducido al museo a un nivel de profesionalismo que no todas las instituciones manejan. Tienes un gobierno corporativo fuertísimo, que es muy importante. Hablas de institucionalizar el museo en el 2016. Ahí en ese entonces también nosotros empezamos con ese mismo tema, porque leyendo de ti me doy cuenta, digo, ay,
qué casualidad, en el mismo momento arranco yo también con ese esquema, pues por mi bagaje empresarial Sí. de Monterrey, etcétera, Ujú. y no tenemos la misma regulación, ¿verdad? Que en Estados Unidos o en Inglaterra, pero el adoptar estos modelos de prácticas profesionales en las instituciones culturales, Lolita, es muy valioso. Es muy importante. Fíjate que este modelo ya existía, es decir, cuando nace Papalote con esta idea, como tú sabes, quien lo inició y lo dirigió 17 años con mucho éxito fue Marinera Servidje, que también tiene un apellido vinculado al sector empresarial y muy importante. Pero con esa idea de que si un espacio cultural educativo no es autosustentable, muere, ¿no? Porque no hay quien lo pueda mantener, ¿no? En México hay muy poquitos museos y muy poquitos espacios culturales que tienen un endowment, ¿no? Como muchos tienen en Estados Unidos. Se contan en los dedos de una mano. En la Ciudad de México está el Franz Mayer, pero en fin, hay realmente muy pocos de una persona que deja su fortuna para poder desarrollar un proyecto, ¿no? La mayoría son proyectos que dependen en una completamente o en un gran porcentaje del Estado o son completamente privados, ¿no? Y el reto siempre es pues, cómo generar suficientes recursos para poder hacerlo autosustentable. En el caso de Papalote, así fue desde el inicio y lo que yo hice fue fortalecer esta vía que ya estaba trazada desde un principio, en efecto dotándolos de procesos. Un proyecto cultural en ese sentido es exactamente lo mismo que una empresa. Si no está bien manejado, pues va directamente se cae al abismo, ya, sí, porque el dinero nunca es infinito, es siempre finito. Y nosotros, al igual que tú, peleamos por todos los bienes muy finitos de las personas, su dinero y su tiempo libre. Cuando tienes que escoger, voy a gastar tanto, voy a pasar con mi familia X tiempo en tal lugar, me va a costar tiempo, pues escoges, hay muchísimas opciones. Y hoy día México es un país con una enorme cantidad de opciones. Y entonces competimos contra eso. Y hasta la propia oferta que existe en casa en streaming, que también es gigantesca. Entonces, más vale que tu oferta sea muy sólida, que tu precio sea correcto, que la atención que le des al visitante sea óptima, si no lo pierdes. Si tienes una mala experiencia, como si vas a un restaurante y tienes una mala experiencia, pues no vuelves jamás o muy difícilmente. Y la calificación que vas a dejar le va a hacer un daño enorme, ¿no? Entonces, en ese sentido somos igual y por lo tanto teníamos que profesionalizarnos aún más, institucionalizar aún más, y además, como bien dijiste, en este momento, además se sumaron otros dos proyectos, Papalote Cuernavaca, que ya existía, pero que se manejaba un poco aparte, y nuestra sede en Monterrey, que está en Parque Fundidora, que ya se fue incorporando. Entonces, una misma marca, tres sedes, y entonces teniendo el compromiso de cómo hacer una misma marca con los mismos protocolos, la misma visión y sin embargo tomando en cuenta la especificidad de cada región. No es lo mismo la cultura que se vive en Monterrey y en el norte del país que en Morelos, que en la Ciudad de México. Esas diferencias, si no las tomas en cuenta, no las escuchas, te puede ir fatal, ¿no? Un chilango que llega con su seguridad de que es el mejor y por lo tanto ahí te va, no va así. Y justamente porque dependemos de que cada usuario tome la decisión de ir o no ir, ¿no? Ese es el tema. Y entonces consumir o consumir, comprar un boleto para entrar o no comprarlo, ¿no? Y para eso necesitamos tomar en cuenta esa enorme diversidad que es parte de la riqueza que hay en México, donde somos todo menos uniformes. Y eso creo que es una bendición, ¿no? La riqueza de México reside en nuestra inmensa diversidad, donde hay de todo tipo de personas. No es cierto que hay un solo mexicano con el sombrero grandote, sino ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Ese es estereotipo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi reto? Es entonces crear un sistema que pudiera cobijar tres museos en tres entidades diferentes, con tres tipos de público, con recursos diferentes, con exigencias diferentes, entenderlos y tratar de generar una oferta que con los mismos grandes pilares
pudiera diferenciarse. Y en esa santo. Oye, Lolita, ¿y cuál es la respuesta en Monterrey para ver cómo pudiéramos, a través de esta charla que te va a conocer mucha gente de Monterrey, que me da mucho gusto, qué quisieras decirnos a los regiomontanos para alentarnos a apoyar también tu proyecto en A ver, Monterrey? entonces la primera invitación es regresen a los museos en cuanto reabramos y visítenos, ¿no? Y dos, invitarlos a consultar una plataforma que iniciamos a raíz de esta pandemia, que se llama papaloteencasa.org. Y esa plataforma ha sido exitosísima y es como llevar una oferta a la casa de todos los mexicanos. Y hemos tenido muy buena respuesta, no lo suficiente en Monterrey, te lo confieso. Entonces, si la pueden disfrutar, porque para todas las edades, y sí, y no es una visita virtual de museo, no, es qué puedo hacer, qué sé hacer, qué sabemos hacer, es enseñar jugando, aprender jugando en casa, ¿no? Con materiales que están muy disponibles, que es muy, muy fácil, no necesitas hacer pedidos muy complicados ni disfrutarlo. Así es. Oye, Lolita, ¿y cómo te estás reinventando ahorita? ¿Cómo estás enfrentando esta situación que enfrentamos todas las instituciones culturales a nivel nacional? Con dos convicciones, que Papalote no podía morir, que no hay manera que desapareciéramos. Entonces, una enorme solidaridad de los consejos, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey, como en Cuernavaca. La convicción de que nuestra oferta sí hace una diferencia, la conversación que teníamos antes de iniciar formalmente esta conversación, sí estamos convencidos de que dirigir una oferta educativa a los niños siendo futuro de nuestro país y del mundo, es valiosísimo y no hay manera de que desapareciéramos. Dos, buscar el cómo sí, más allá de las medidas, de recortes de sueldo, etcétera, etcétera, es crear una oferta digital. Y hemos visto el crecimiento exponencial del mundo digital en el mundo y en México en particular, donde muchas personas de todas las clases socioeconómicas que no estaban tan familiarizadas con el entretenimiento digital, pues ya utilizarlo. Y esto ha crecido exponencialmente. Papalote, a partir del momento que pude generar una oferta sólida todos los días, con cambios constantes y muy cerca de nuestras audiencias, ha crecido enormemente. Tenemos 500,000 usuarios recurrentes, más de 2 millones de visitas, es decir, ha crecido mucho. Y con un elemento fundamental que es la evaluación. Yo te diría, una de las características de Papalote, que no se hace lo suficiente en México, es evaluar las audiencias, evaluar la oferta. No puedes opinar, no podemos actuar a partir de ocurrencias, se me ocurre que, y la mejor manera de saber si lo estás haciendo bien es dejar que las personas que lo están usando, tu producto, se expresen. Entonces, escucharlos, tenemos metodologías, herramientas para poder hacerlo, analizarlo y corregirlo. Y con esto, irse adaptando. Hemos visto que la parte emocional había crecido mucho, la gente, la clase media en general, pues los niños no duermen, se les cambió, entonces ya no tienen horarios, no acaban de entender por qué no pueden ir a ver a su abuelita, por qué no pueden jugar en la calle con el amigo, por qué no pueden salir al patio, familias que están separadas, la angustia de qué va a pasar con mi trabajo, me va a alcanzar, no me va a alcanzar, me voy a enfermar, no me voy a enfermar, qué tan grave es si me enfermo, etcétera, etcétera. Todo genera un malestar emocional que no es fácil necesariamente expresar y que justamente nosotros que tenemos herramientas emocionales, los que generamos oferta cultural, sabemos cómo crear empatías con mejor que nadie. Por eso considero que tenemos un papel fundamental en este momento. Y Papalote es lo que sabe hacer. Papalote conecta con los niños, sus familias, a través de historias, de muchos tipos de historias, donde hay la posibilidad de expresar estas angustias y de crear talleres en línea para poder atenderlas. Lolita, hay que tener métricas tangibles. Tienes público de 2 millones de personas. Y las intangibles, que también ahorita el mundo está valorando mucho las instituciones, no solo por números, sino también por el impacto social que generas, lo acabas de decir, en generar esa conciencia
de la salud mental, de lo que está pasando las personas. Todos, lo que estamos pasando todos. Exacto, Todos. todos, y cómo a través de tu museo puedes recuperar, restablecer mucho de la pérdida que hemos tenido la sociedad ante esta crisis. ¿Qué otras métricas intangibles ves para el Museo del Papalote en cuanto a cultura, lo que has vivido que no puedes poner en un estado financiero, pero Mucho. que es algo que te llena el alma? Yo creo que, y me encanta esta pregunta, porque una de las grandes tiranías que tenemos los museos es la tiranía de los números, ¿no? Si no tienes X número de visitantes, no la haces, ¿no? Y nada más eres importante si tienes muchísimo número de visitantes. No, el Louvre tiene 9 millones de visitantes al año, es el mejor museo del mundo. No sé si el hecho de tener 9 millones del mundo te hace necesariamente el museo mejor, o te hace el museo más visitado, pero no necesariamente el mejor museo. Entonces, esa tiranía ya se va por fin desaparecer, porque ya nunca va a haber 9 millones de personas en ninguna parte. Eso ya cambió para siempre, gracias a Dios. ¿Qué se valora? Lo no lo cuantitativo. ¿Qué huella dejó? ¿Cuál es la responsabilidad social de un museo y claramente de Papalote? ¿Cómo contribuyó al bienestar de mi comunidad? ¿Cómo contribuyó a que una persona, después de haber vivido una experiencia Papalote, se sintió atendido, sintió que su expectativa fue cumplida y se sintió bien, así, bien, bien? ¿Por qué provocaste risas? ¿Por qué provocaste intercambios que nunca se habían dado? El diálogo. ¿Qué hace Papalote? Muy bien, Papalote crea oportunidades de diálogo intergeneracional. Poder hablar de temas muy diversos. Desde temas, te lo voy a poner fuerte, desde temas de diversidad sexual, pues fíjate que me di cuenta que, ¿sí? Hasta racial, ¿no? Tenemos un país donde es un tema muy, muy fuerte, hasta de lo que se llama el éxito, ¿no? Que es ser exitoso. ¿Cómo se considera el éxito? El riesgo, saber tomar un riesgo. Somos un país donde estaba muy, muy castigado el arriesgar, el fracaso. Si eres esa palabra horrenda, loser, ¿no? Él es un loser, sí, bla, 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 bla. Y más son los niños son muy crueles. Cuando no hay manera de crecer si no hay fracaso. No existe nadie en la vida que haya crecido. Déjate, háblale a un deportista, háblale a un científico, háblale a un empresario. Todo el mundo, háblale a mí. Es decir, no hay personas que no haya crecido a partir del fracaso. El fracaso te fortalece, el aprender de tus errores, el poder decir, ay, aquí me equivoqué, pero si lo hago así, lo voy a hacer mejor. Y más si lo haces con tus compañeros, en comunidad, compartiendo, trabajando en equipo. Eso es lo que hace Papalote, esa es la experiencia que ofrece Papalote a las familias. Físicamente, ya lo estamos haciendo digitalmente. Y el poder hablar, que eso ha sido de las grandes oportunidades de este confinamiento, de que las familias se desayunan, coman y cenan juntos, a la misma hora, porque eso no pasaba, ¿no? Por muchas razones. Ya pasó. Entonces es un gran momento para fomentar diálogos, para decir cosas que no necesariamente se decía o no se hablaba por muchas razones diferentes. Entonces, ¿cómo podemos aprender a explicar que lo que hacemos, Bárbara, es fundamental en el crecimiento de la persona? Es fundamental en el fortalecimiento de lo que somos intrínsecamente, de lo que nos hace diferentes como personas, de lo que nos hace únicos. Pero no puedo ser único y diferente si no pertenezco a una comunidad y si no trabajo con mi comunidad. Llámese el núcleo inmediato, que es la familia, el barrio, el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto, algún día el país. Este es lo que hace un museo. En el museo, por supuesto que puede decir, en el caso de Papalote no tenemos acervo artístico. Nuestro acervo son las experiencias, muchas experiencias a lo largo de los años que vamos modificando y que modificamos ampliamente en el 2016, en efecto. Ese es nuestro acervo y esa es nuestra aportación. ¿Cómo mides esto? ¿Cómo lo mides? Existen, ¿no? Hay muchas evaluaciones, pero ¿cómo en un estado financiero lo puedas meter? Este es un tema que tenemos que retomar, pues es un tema enorme. No, pero afortunadamente, Lolita, con el concepto ahora mundial que viene de las ESGs,
que seas una institución que cuide el medio ambiente, que tengas tu gobernanza, que sea sustentable, justamente está queriendo modificar esa narrativa hacia lo que decíamos ahorita. No puedes medir el impacto social en un estado financiero. Sin embargo, ahí está las bondades y los beneficios de un museo, de una institución académica, etcétera. Mira, yo en la mañana amanecí, Lolita, con una noticia de un joven de la escuela superior de escasos recursos. Él iba a vender la casa de sus papás para ir a estudiar a Bélgica, al conservatorio, y hoy recibo, se le apoyó al muchacho, Sí. hoy recibo la noticia en la mañana de que ganó magna cum laude en el Conservatorio de Bélgica. No, pues, Yo eso claro. no lo puedo poner en un estado financiero, me explico. Pero No, ese es tu propósito, ese es tu propósito. Sí, sí, sí. la familia, la movilidad social, la transformación de ese ser humano, pues no lo puedo medir, ¿verdad? O sea, y espero, digo, lo digo porque me acaba de pasar hace un momentito lo uso de ejemplo porque tú has de tener muchísimos igual en donde, pues no se puede medir, Pero pero sí se puede medir, sí se puede medir. Es decir, son otras mediciones que a mediciones. la hora de que tienes un consejo y tienes un balance, puedas medir lo cuantitativo y lo cualitativo. Los números hablan, no cabe la menor duda, pero que también como hubiera otro paralelo que tú pudieras también incluir y que se tomara en cuenta. Exacto. Y Lolita, lo que te decía de los ESGs, que es como ya viene ahorita este nuevo trend en el mundo, de formar como referencias éticas para las instituciones. Ahorita básicamente es para las empresas, pero también están haciendo la pregunta, ¿y por qué las non-profits, como lo somos nosotros, no también nos sumamos a ese código ético Claro, por supuesto. de ayudar a la comunidad, de salir hacia afuera, de generar ese alto impacto que un museo como el tuyo sin duda genera en la Ciudad de México y en Monterrey y en Cuernavaca también? Entonces, a seguir saliendo hacia afuera de México para tomar prácticas que nos hagan internacionalmente muy fuertes, Lolita. México tiene muchísimo reconocimiento de nuestros pares en el mundo. Se reconoce muchísimo en el trabajo museístico. México tiene un reconocimiento. Tenemos museos de primer mundo y yo diría que los museos de niño, concretamente Chapultepec, yo lo pongo a competir con el de Boston o el de Indianápolis sin sonrojarme. Sé que estamos a la altura y es más. Entonces, eso no, y el de Monterrey ni se diga. Entonces, tenemos una infraestructura y una red museística del más alto nivel, que si desapareciera, si dejara de existir, sería un agujero en el alma que nada podría suplir, ¿no? Entonces, sí, necesitamos de esa red de inteligencia y donde en el caso de Papalote estamos apostando al futuro de México, que son los niños. Platícanos ya si quieres una reflexión que quieras compartir de por qué es importante la cultura para una nación, para una sociedad. ¿Cómo hacemos para que surja esta gran narrativa de que la cultura es algo vital para nuestra sociedad? La cultura es lo que nos diferencia yo te diría que de los animales. Los seres vivos que tienen sus códigos, ¿no? tienen su forma de cultura. Pero la cultura con una C mayúscula es del dominio del hombre, que le genera valor agregado. Ese valor agregado es desde la convivencia, es decir, la educación, la relación entre los seres humanos, a partir del respeto, es el fundamento de una cultura. Y ese respeto implica la capacidad de convivir en paz, a partir de algo fundamental que es el diálogo. Una sociedad que no tiene capacidad de dialogar es una sociedad que se vuelve o de robots o de matones, pero no es una sociedad en la cual yo por lo pronto quisiera vivir. Y los mejores espacios para que se generen estos diálogos, estas experiencias de convivencia, son los espacios culturales, donde escuchas música,
donde aprendes ballet, donde contemplas una obra de arte o participas de un experimento científico. Despertas emociones y las emociones es lo que hace que cada ser humano puede respirar. Si nos quitaran las emociones, dejaríamos de respirar. Seríamos robots. Bueno, un botón y te ponen un programa y eres muy inteligente y generas un robot. El bagaje emocional eso es cultura. Y mucha gente entiende la cultura como algo muy pequeño. Es que eres cultura es leer. Bueno, también. O cultura es ir a la ópera. Odio la ópera. No, pero también la banda de rock de tu barrio también es cultura. El graffiti en la pared también es cultura. Es decir, es la capacidad de expresarse con muchas herramientas disponibles. Herramientas tradicionales, nuevas electrónicas, hay muchas ahora digitales. Y esta capacidad de expresar tus emociones, esa es la capacidad de expresión artística. Pero lo puedes hacer siendo un chef en una cocina, tienes la capacidad de expresar un talento. Y no me digas que un chef, si no tiene emociones, pues el resultado será horrible, será horrible, será como una cosa toda hecha que pones al agua y lo metes al horno y es una cosa horrenda, desabrida. Esa parte emocional de cada quien, esa es la gran diferencia. Y entonces ese es el ámbito cultural. Por eso no puede haber desarrollo sin cultura, no lo puede haber. Y pensar en un desarrollo urbano, y por eso hay, en fin, sin acceso a la oferta cultural es gravísimo y por eso hay tanta marginación, porque lamentablemente hay muchos desarrollos urbanos o formales y peores cuando son informales, sin ningún tipo de acceso a la vida. No hay una biblioteca, nunca han oído un sonido de algo que les parezca, que les llame la atención. No hay acceso, a lo mejor tocan tambor, siempre hay milagros. Por eso la escuela es tan importante, porque la escuela es el primer espacio de convivencia que tienes en un lugar seguro. Porque con esto yo termino importantísimo de los espacios que manejas tú, que manejo yo, son espacios seguros, donde puedo ir sabiendo que no me va a pasar nada. Y lamentablemente en países como el nuestro, donde hay tanta inseguridad y tanta violencia, y también en las familias, el poder estar en un espacio durante X número de horas, voy a estar seguro y voy a estar enfrentando belleza y voy a descubrir lo que es la belleza. ¿Qué te puedo decir? Como lo acabas de decir con tu anécdota, te transforma la vida. Nosotros somos agentes de transformación, profundamente. Sí, Lolita, y espero que esta iniciativa suene y resuene como una unidad colectiva importante de gente que queremos seguir sumando al país, queremos seguir haciendo cosas buenas, queremos ser proactivos y queremos seguir trabajando para el beneficio de nuestros estados y de nuestro país, Lolita. Creo que tenemos un rol muy importante. Hay que unirnos, hay que hablar de solidaridad, de bien común, de cómo empatamos a esas personas que piensan diferente. Ese es el gran reto, entenderte entre gente que piensa diferente, como dices tú, generar un diálogo para que se dé esa comunicación y el entendimiento, ¿verdad? Eso es lo que hay que Por tratar supuesto, de lograr, ¿verdad? por supuesto. Y creo que la cultura, en el sentido más amplio de la palabra, acciones culturales o experiencias culturales, son las que te permiten encontrar muchas veces ese punto de comunión. ¿Okay? De esto no estamos de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo en esto, ¿no? El poder disfrutar de la belleza, el poder aprender, el poder descubrir, son experiencias inolvidables y que unen. Y eso es lo que necesitamos. Yo contigo tenemos un país absolutamente extraordinario, un país que es de todos nosotros. Eso sí, creo que es importante recordarlo. No son de los políticos, satanizan, es que los políticos, es que el gobierno. No, somos todos ese país. El país no es de una aquí o una allá. Y nosotros sí tenemos la capacidad de amarlo y defenderlo. Así que no dejemos de hacerlo. Seguimos conociéndonos, uniéndonos, haciendo sinergias, demostrando que sí se puede
con unión, con narrativas positivas, con la suma de muchas gentes, yo creo que sí se puede lograr, Lolita. Te mando un gran abrazo, Lolita. Otro de regreso, otro de regreso, otro de regreso. Mucho éxito, traemos grandes retos, pero gracias a Dios la vida nos ha dado la oportunidad de estar aquí juntas para hacer algo por nuestra comunidad. Entonces, de acuerdo. Y no les vamos a quedar mal, para ver. Exactamente. Vamos a ser muy trabajadoras. Vamos a quedar muy bien. En el próximo episodio de Conectarte, la representante del bailarín principal del English National Ballet, Isaac Hernández, Emilia Hernández. No te lo pierdas. Conectarte.